Pues los invito a que oremos, ¿sale? Padre, te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, tu presencia está aquí y tu palabra, que tiene poder por sí sola, está aquí. Y yo te pido que hoy tu palabra venga, como diría el apóstol Pablo, con manifestación del Espíritu y de poder. Así, Señor, manifiesta tu poder para que no sean nada más letras impresas y mucho menos palabras habladas, sino que venga tu Espíritu y con las alas del Espíritu la traiga hasta el corazón, hasta lo más profundo, y haga su obra en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dice el Evangelio de Mateo, si lo tienes por ahí en la pantalla, o si lo tienes en tu Biblia, o en tu teléfono, en lo que lo tengas. El otro día me reuní con una pareja que se va a casar y tienen escogido a su padrino de Biblia. Entonces, cuando yo abrí mi Biblia física para compartirles algo de esto prematrimonial. Abrí la Biblia y ellos abrieron su teléfono y me dijeron, oye, hay que decirle al padrino que como Biblia nos regale un iPhone y no una de esas. Pero así piensa esta generación, ¿verdad? Dice el Evangelio de Mateo 28, los 11 discípulos, el versículo 16, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muchos conocemos esos versículos y la manera en la que la versión Reina Valera los dice es, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, estos versículos de Mateo 28, junto con unos versículos en Hechos capítulo 1, marcan la última conversación de Jesús con sus discípulos, el último momento que él pasó junto con ellos, antes de ascender al cielo. Y son sus últimas palabras y son su última encomienda. Y este episodio es conocido normalmente como la Gran Comisión, ¿sí? La Gran Comisión que dice, vayan y hagan discípulos. Y esto es a lo que nosotros, ustedes, yo como iglesia, hemos sido llamados. Esto es lo que se nos ha encargado, lo que debe de ocuparnos, hacer discípulos. Y como hemos estado diciendo, estamos buscando la dirección de Dios, el poder de Dios, la guía de Dios, la mano de Dios, para que podamos crecer en el sentido de ser una iglesia de gracia, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia para otros y una iglesia de discípulos. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de eso, precisamente de una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Y hace 8 días Gus nos habló de estos 4 puntos y hoy vamos en específico a hablar de esta idea de ser una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Pero lo que Jesús nos dice es vayan y hagan discípulos. Pero ¿qué es un discípulo? Es la pregunta inminente. ¿Qué es un discípulo? Básicamente, esencialmente, discípulo significa aprendiz. Si ustedes me dejan usar esta palabra, significa aprendedor o seguidor. Eso es básicamente la palabra discípulo. Pero un discípulo de Jesús, yo encontré por ahí esta definición, a ver qué te parece. Un discípulo de Jesús es aquel que ama a Dios con todo lo que tiene y que por la gracia de Dios crece en su semejanza al carácter de Cristo mediante una vida de fe y de obediencia. Aquel que ama a Dios con todo lo que tiene y que por la gracia de Dios crece en su semejanza al carácter de Cristo mediante una vida de fe y obediencia. Y te comparto otra definición que es la que yo a veces he utilizado. Discípulo de Jesús es aquel que desarrolla en su vida el carácter de Cristo. Usa los dones que el Espíritu Santo le ha dado para el servicio de los demás y enfoca su vida en hacer otros discípulos. Desarrolla en su vida el carácter de Cristo, utiliza los dones que el Espíritu Santo le ha dado para ponerlos al servicio de los demás
y enfoca su vida en multiplicarse en otros discípulos. Ahora, recientemente, para ser precisos, en nuestra última reunión en el parque, hablamos de que somos llamados a ser útiles y productivos. ¿Te acuerdas de esas dos palabras? Útiles y productivos. Que decíamos en base a la primera carta de Pedro, que hemos recibido de parte de Dios, hemos recibido una fe preciosísima, la llama el apóstol Pedro, más preciosa que el oro, y que se nos ha dado en Cristo, y en esta fe que hemos recibido, se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios manda. El cristiano, nacido de nuevo, está equipado por el Espíritu de Dios, ha recibido junto con la fe que se nos ha sido regalada. Efesios 2, 8, 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de ustedes, es un regalo de Dios. La fe que tienes, vivamos siempre agradecidos, porque la fe que tenemos, no nos levantamos un día en la mañana siendo personas más espirituales y dijimos: a partir de hoy tengo fe. Nada de eso. Un día Dios se levantó en la mañana y en su gracia, misericordia, amor y favor inmerecido nos regaló la fe. ¿Sí? Esa fe es un regalo. La fe la hemos recibido regalada, gratuita. Y junto con esa fe hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir la vida que agrada a Dios, o todo lo que necesitamos, como dice la versión Reina Valera, para la vida y para la piedad, para vivir como Dios nos manda que vivamos. Pero el apóstol Pedro también nos decía ese día que hemos de añadir a esa fe, y nos dio una lista de cosas que ahí las puedes ver. Tenemos que añadirle a la fe que recibimos la fe, pero nosotros añadimos estas cosas. ¿Qué son las cosas? Añadimos una abundante provisión de excelencia moral. El cristiano no solamente se queda donde recibió la fe y nada más, sino que a eso añadimos una abundante provisión de excelencia moral. La moralidad no nos salva. La moralidad no es un sinónimo de fe. La moralidad no satisface a Dios para ponernos en un buen estado delante de Dios. Justificados únicamente por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Únicamente. Pero a esa fe que nos ha sido regalada, nosotros añadimos una abundante provisión de excelencia moral, y después añadimos conocimiento, después añadimos control propio, añadimos perseverancia, añadimos sumisión a Dios. Añadimos afecto fraternal, es decir, amor entre la familia de Dios, y añadimos amor por todos. Es lo que Pablo nos dice en su segunda carta. Y Pedro es el de la segunda carta. Pedro mismo termina su carta, capítulo 3, 18 creo que es, diciéndonos: crezcan en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. El cristiano está llamado a no quedarse donde está. Decíamos ese día: Dios, Jesús, me ama tal y como yo soy, con mis grietas. Pero Jesús me ama tanto que no quiere dejarme siendo como yo soy, con mis grietas. O sea, Jesús quiere llevarnos más allá, y es la manera de hacerlo a través de este crecimiento en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Y estas cosas que Pedro describe son precisamente las que hace a un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es el que está haciendo estas cosas. Déjame decirlo así: el discípulo es alguien que nunca deja de aprender y alguien que nunca deja de crecer. Y yo quiero invitarte a que hoy nos tratemos de identificar con esto, con esta idea del discípulo de Jesús, ¿sí? Y digamos: ah, caray, es alguien que no deja de aprender y nunca deja de crecer. Tal vez yo llego al momento en que creo que ya aprendí lo suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco la Biblia y la conozco mejor que muchas otras personas. Ya aprendí todo lo necesario. Pero no se trata de eso. Se trata de desarrollar en mi propia vida el carácter de Cristo. Se trata de desarrollar los dones que Dios me ha dado para el servicio de los demás, y se trata de enfocarme en multiplicarme en otros. Alguien que nunca deja de aprender y alguien que nunca deja de crecer. Ahora, el apóstol Pedro nos dijo estas cosas con un tono de advertencia. Él decía que si no estamos haciendo estas añadiduras a nuestra fe que nos ha sido regalada, si no estamos añadiendo, nos convertiremos en seguidores de Jesús. Y usa estas dos fuertes palabras: inútiles e improductivos.
Otra versión utiliza la palabra ociosos y sin fruto. Es decir, el creyente que no está añadiendo, no está siguiendo aprendiendo y siguiendo creciendo, se puede y corre el grandísimo peligro de convertirme yo en un seguidor de Jesús inútil o improductivo, ocioso y sin fruto. Es fuerte la advertencia. Y dice Pedro, o sea, para aclararnos la advertencia, dice el apóstol Pedro, que quien deja de crecer de esa manera, dice, esa persona es ciego y corto de vista. Quiere ver para adelante y no puede ver muy hacia adelante. Y quiere ver hacia atrás, pero está ciego. Ya se le olvidó la maravilla, ¿sí?, de que sus pecados han sido perdonados. Por eso el rey David en el Salmo 51, después de su serio pecado, cuando David pide perdón, le dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, quiero experimentar el saberme perdonado y no nada más continuar de una manera ciega, olvidando que mis pecados ya fueron perdonados. Quiero vivir de una manera asombrada ante ti por la abundancia de tu gracia y de tu misericordia. Y no olvidando lo que ya sucedió. Dice, el que no está creciendo llega a olvidarse. Se le borra la vista para adelante y se le borra la vista para atrás. Pero el apóstol Pedro nos dice que quien sí hace estas cosas, que quien sí sigue aprendiendo y sigue creciendo, me encanta esto, será alguien útil y productivo, y se le abrirán de par en par las puertas para el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Familia, lo que Pedro está haciendo con todo esto está describiendo cómo es un discípulo de Jesús. Alguien que sigue aprendiendo, que sigue creciendo y que sigue desarrollando el carácter de Cristo en su vida. Y eso, familia, es precisamente a lo que nos llama a nuestro Señor Jesucristo. La idea de Jesús para nosotros no es que hagamos más adeptos, que haya más adeptos, más gente que en una encuesta anota su nombre y diga: sí, yo creo en Jesús, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy un creyente. No se trata de adeptos, ni siquiera se trata de creyentes, sino más bien de discípulos. Y ese es nuestro llamado y esa es nuestra encomienda. Muy desafortunadamente, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esto que les voy a decir, muy tristemente, históricamente, la iglesia ha mantenido un pensamiento feudal. ¿A qué me refiero con un pensamiento feudal? En el tiempo de los señores feudales, lo que medía la fuerza de uno de ellos, de un señor feudal, lo que medía la fuerza, la estatura, el poder que un señor feudal tenía, era básicamente, esencialmente, dos preguntas entre los señores feudales. Y las preguntas eran: número uno, ¿cuántos campesinos tienes? ¿O cuántos peones tienes? Y la segunda pregunta es: ¿cuántos impuestos te pagan estos campesinos? Dos preguntas que demostraban el poder y la fuerza de un señor feudal. ¿Cuántos campesinos tienes? ¿Cuántos impuestos te pagan? ¿Por qué me atrevo más bien a decir que la iglesia mantiene un pensamiento feudal? Porque muy tristemente, esas siguen siendo las dos mismas preguntas por las que los líderes cristianos nos seguimos preocupando. Este año yo voy a cumplir 33 años siendo pastor y prácticamente no he hecho otra cosa en mi vida en los últimos 33 años. Y en mis 33 años de pastor he escuchado innumerables veces en pláticas entre colegas la siguiente pregunta. La pregunta obligada entre pastores. ¿Ya saben cuál es o no? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Cuántas personas van a tu iglesia? Y la siguiente pregunta escondida es, básicamente en lenguaje coloquial, ¿con cuántos se mochan? ¿Sí? Y la verdad, no tiene tanto la culpa la iglesia. Creo que los pastores son los primeros que tenemos que cambiar el tape. Bueno, ¿qué es ahora? El chip. No se burlen, Ahora.
Gracias, consuegra. El chip. El cassette. Miren, el Gus se burla de mí. El Gus se está burlando de mí, pero les voy a platicar lo que pasó esta semana. Historia verdadera. Esa historia verdadera, ¿ustedes creen que el Carnaza podría mentir? Jamás. 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 Bueno, la mamá del Carnaza es una señora muy linda, doña Carmen, Chata, que la conocemos de toda la vida. Bueno, esta semana Chata entró a la oración en Facebook, ¿sí? Estuvo en la oración y cuando entró, ¿sí? Cuando entró dijo, ahí está Oscar. Y luego dijo, no, Oscar no está tan viejito. Pasó más o menos así, ¿verdad, Carnaza? Bueno, nunca se burlen de mí en serio, y menos en público. Porque algo voy a sacar yo. O sea, acuérdense, por regla, yo aquí soy el que tengo en este momento el micrófono, entonces esas son las preguntas que nos siguen preocupando a los pastores y tenemos que cambiar el tape, y el chip, y el gigabyte, y el que sea. ¿Sí? ¿Cuántos campesinos o peones tienes? ¿Cuántos impuestos te pagan? Y de esa manera las reuniones que tenemos a veces entre pastores parecerían reuniones de señores feudales. Y tenemos que desbaratar eso. Y ustedes, familia, como iglesia, nos tienen que ayudar. Porque no nos viene por naturaleza. Lo que nos viene por naturaleza es una tendencia a buscar la posición feudal. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque somos gente que está en un proceso, gente agrietada, gente que está entendiendo el propósito del evangelio y el liderazgo espiritual al estilo de Jesús. Estamos aprendiendo. Curiosamente, en esos 33 años no recuerdo una ocasión que la pregunta haya sido, o que yo la haya hecho, que la pregunta haya sido, oigan, ¿ustedes cómo hacen discípulos de Jesús? ¿Qué practican para que la gente que ustedes pastorean se estén convirtiendo en verdaderos discípulos de Jesús, que están desarrollando el carácter de Cristo, usando sus dones para el servicio de Dios y de los demás y enfocándose en discipular a otros? Nunca, tristemente, ni yo he hecho esa pregunta. Seguimos contando campesinos e impuestos. Pero hace unos días escuché algo y me impactó muchísimo. Y de hecho algunos se los compartí, tal vez ya lo escuchaste. Pero escuché esto y lo traté de poner casi textual. La pregunta es esta: ¿cómo sería para nosotros el resistir estar enamorados de los números y el ruido? ¿Qué tal si este año, en lugar de contar la asistencia dominical, pudiéramos contar visitas al hospital que hemos hecho, visitas a los que están aislados en casa, comidas preparadas para los que están sufriendo y funerales a los que hemos asistido? ¿Cómo se vería si la iglesia practicara las pequeñas maneras en las que podemos ofrecer a aquellos que se sienten solos y cansados, les pudiéramos ofrecer un sentido de pertenencia a la familia? ¿Cómo sería nuestra iglesia? Piénsalo por un momento. Si no nos preocupara el ruido, ni nos preocupara los números, que nos preocupara si las personas que están en el hospital están siendo atendidas, si alguien está orando por ellas, si los que están encerrados, aislados por enfermedad o por lo que tú gustes en casa, están siendo visitados, si los que tienen hambre, alguien les preparó una comida, y los que están sufriendo el duelo de una pérdida, están siendo acompañados por la familia de la fe. ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo se vería si nuestra iglesia estuviera bien preocupada por practicar las maneras pequeñas y grandes que pudiéramos ofrecerle a la gente que se siente sola, cansada, fuera de lugar, no aceptada, y les pudiéramos ofrecer un sentido de pertenencia en la familia? Que nuestro corazón, nuestras palabras, nuestra actitud, nuestras reuniones, nuestros grupos en casa, nuestras convivencias afuera, nuestras comidas en casas, comunicaran: te invito a que seas parte de la familia de la fe. De hecho, eres parte de la familia de fe y quiero que estés aquí. Y si te sientes cansado, aislado, solo, etcétera, quiero decirte que puedes tener un lugar entre nosotros, porque toda la gente que ves ahí, ¿sí?, está o llegó igual de agrietada, cansada, desesperada, sola, etcétera, y necesitada.
¿Cómo se vería nuestra iglesia? Esa descripción y esas preguntas es a lo que llamaríamos una iglesia de discípulos y una iglesia para otros. Eso estamos persiguiendo, familia. Eso estamos persiguiendo. ¿Puedes decirlo en voz alta conmigo? Eso estamos persiguiendo. Ahora, si Jesús nos llama a ser discípulos, ¿cómo es que hacemos discípulos? El mismo pasaje que leímos, Mateo 28, nos da ciertas indicaciones, aunque debe de quedar muy claro desde el principio. La Escritura no nos da o nos dice en ningún lugar cómo hacer discípulos. Yo sé lo que estás pensando y me estás respondiendo lo que acabo de decir. Yo lo sé perfectamente bien, vamos para allá. Pero la Escritura no nos dice cómo hacer discípulos. No parece en la Escritura haber una manera específica. Lo que nos dice Jesús es que vayan y hagan discípulos de todas las naciones y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Es lo que Jesús dice. Dice, vayan y hagan. El significado de esas palabras originalmente parece querer decir algo como esto: vayan yendo y vayan haciendo discípulos. ¿Puedes decir estas palabras conmigo? Vayan yendo y vayan haciendo. Es decir, no se trata de ir y hacer algo específico y luego regresarte a hacer lo que estabas haciendo y a darle importancia a lo que estabas haciendo. Se trata de ir por la vida teniendo un estilo de vida o el estilo de vida de un discípulo de Jesús. Ir por la vida, vayan yendo y vayan haciendo, ¿sí? Con un estilo de vida que hace a otros discípulos, siendo y haciendo. Después dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tristemente, ya para la segunda línea o la segunda palabra, los cristianos ya nos perdimos, ya nos bronqueamos, ya nos confundimos todos. ¿Por qué? Porque empiezan las preguntas de cómo tiene que ser el bautizo, si tiene que ser de niños o tiene que ser de adultos. Y yo sé que tú tienes todas las respuestas claras, ¿sí? Si debe de ser por aspersión o debe de ser por inmersión. Y también tienes las respuestas claras. Y peor aún, si debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesús, o en el nombre de Jesús, como dijeron los apóstoles. Y ese es otro pleito. Y mientras nos peleamos, la gente sigue sin ser bautizada y sin ser discipulada. Ese es el problema, ¿sí? No, es que no lo hacen así, no lo hacen bien. Y como alguien muy sabiamente, un líder muy humilde dijo, bueno, me gusta mucho más, o sea, no estoy de acuerdo cómo lo haces, me gusta mucho más tu manera de hacerlo que mi manera de no hacerlo. ¿Sí? Tenemos que caminar en ese sentido, enseñándoles que hagan todo lo que les he mandado. Gustavo muy claramente lo dijo hace 8 días. Definitivamente la enseñanza será una parte muy, pero muy importante y muy clave de hacer discípulos. Y jamás, nunca, jamás tendremos nada en contra de los incontables y excelentes cursos y métodos de discipulado que existen. Nada tenemos en contra. Sin embargo, la realidad es que muchas veces limitamos el hacer discípulos o la idea de hacer discípulos a un curso de unas cuantas semanas. Entonces, podemos decir esto: la Escritura no nos da en ningún lugar una forma específica de cómo hacer discípulos, pero definitivamente deja muy claro 2 cosas. No se limita a un curso o a una clase, y siempre el hacer discípulos es en un contexto relacional. Vayan yendo por la vida, vayan haciendo discípulos. A eso es a lo que estamos llamados. Ahora, dicho sea de paso, que la cuestión relacional siempre va a requerir de la inversión de mucho tiempo. Y si tú estás pensando, si yo quiero hacer discípulos, déjame decir una cosa: este señor que nos gobierna va a tener que ser afectado en su funcionamiento, ¿sí? Porque voy a tener que desviar mi tiempo, mi atención y mi inversión relacional en personas que lo necesitan.
Esto lo dice un hombre de un libro que leí hace tiempo y hace poco lo leí con un grupo de amigos. Robert Coleman es un hombre, un pastor y evangelista que escribió un libro que se llama Plan Supremo de Evangelización. Escucha lo que dice: en la iglesia se habla mucho acerca de la evangelización y la educación cristiana, pero hay poca preocupación por asociarse en forma personal cuando se ve claramente que tal cosa implicará el sacrificio de algo personal. Desde luego que la mayoría de las iglesias insisten en que los nuevos miembros asistan a clases bautismales que suelen ofrecerse 1 hora por semana durante más o menos un mes. Pero el resto del tiempo el joven converso no tiene ningún contacto con ningún programa concreto de preparación cristiana, a excepción quizás de la asistencia, ¿dónde me quedé? De la asistencia a los cultos y a la escuela dominical. A no ser que el nuevo cristiano, si ya se ha convertido, tenga padres o amigos que llenen ese vacío en una forma genuina, queda por su cuenta el hallar soluciones para los innumerables problemas prácticos con los que se encuentra, cualquiera de los cuales podría tener efectos desastrosos para su fe. ¿Se entiende la idea? Estamos llamados a relacionarnos, a compartir la vida. Yo muchas veces he escuchado, y qué bueno que lo hacen, repito, me gusta más su manera de hacerlo que mi manera de no hacerlo. Cuando alguien dice, es que vamos a ir a cumplir la gran comisión, ¿qué van a hacer? Vamos a salir al centro y vamos a repartir folletos. ¡Qué maravilla! Pero no es exactamente de lo que está hablando Jesús. Se trata de hacer lo que Jesús hizo con sus propios discípulos, porque Él es nuestro mejor ejemplo para el discipulado de la forma en la que estamos hablando. Jesús no invitó a sus discípulos a un salón de clases, sino a una vida juntos. Familia, a eso estamos llamados, a una vida juntos. Porque hay un poder sobrenatural cuando la iglesia decide vivir la vida en comunidad y vivir juntos. Cuando la iglesia nos ve que somos tan diferentes el uno y el otro, pero que nos ven sentados comiendo del mismo pollo. ¿Sí? Algo sobrenatural hay. Por eso los primeros discípulos, dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, ¿sí? Que perseveraron, o sea, le echaron ganas, se esforzaron en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Dices, bueno, la oración es poderosa, sí, pero la comunión unos con otros también es poderosa, ¿sí? Yo no tengo tiempo para relacionarme y para comunión. Entonces, es muy probable que no te estés dando permiso ni exponiendo a crecer y ayudar a otros a crecer. Este tipo de esquema de la iglesia cambia todas las cosas. Cambia desde el momento que me preparo para venir a la iglesia el domingo, porque el domingo muchas veces vengo pensando, ojalá que hoy haya un mensaje que me toque aquí a lo más profundo. Y si no soy yo, Señor, por lo menos que sea mi esposa la que reciba un mensaje profundo, o mis hijos. Cuando la mentalidad neotestamentaria realmente es que venimos, ¿qué aportamos? O sea, yo vengo a la iglesia pensando, ¿quién me necesita hoy? ¿Qué tengo que puedo ofrecerle a alguien más? ¿Sí? ¿Qué puedo traer para que otros sean edificados? La iglesia, como dijo Dietrich Bonhoeffer y lo dijimos, la iglesia solo es la iglesia de Jesucristo cuando existe para otros. Amén. Y tenemos que cambiar esa mentalidad de a ver qué me dan, a ver qué aporto, de qué manera yo contribuyo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que el discípulo sea alguien que ejercita los dones del Espíritu que el Espíritu le ha dado para la edificación de los demás. Les voy a decir algo muy sangrón. ¿Quieren oír algo muy sangrón? ¿Sí? Ok. Voy a decir algo sangrón y después voy a decir algo bueno. Espero. O sea, esto no es lo sangrón, primero. Y esto no es broma. Esto no es broma. Esta es una convicción personal. O sea, ¿se han dado cuenta del don en la adoración que tiene Gustavo? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Y muchos otros entre nosotros. Hoy utilizo el ejemplo de Gustavo porque él nos dirigió el día de hoy. ¿Se han dado cuenta que es un don que Dios le ha dado? Viene lo sangrón. He estado en suficientes iglesias
en suficientes conferencias y en suficientes partes del mundo para decirles, no he visto un dirigente de alabanza con un don y una unción dada por Dios como el que tiene Gustavo. De veras, se los digo así. Y yo sé que alguien está viéndome diciendo, Oscar, lo que pasa es que, ¿saben qué? Hoy, pues como hoy tengo chance y no sé cuándo voy a volver a hacer esto, porque después, quiero decirles, después de hacer esto me tengo que ir a encerrar 4 días y no tener contacto con Esteban y no comer con él, y etcétera, etcétera. Entonces, sí, entonces aquí. Yo sé que entonces voy a hablar de más, ¿sale? Pues ya estoy aquí. Yo sé que alguien me va a decir, Oscar, pero es que tú no has ido a Hillsong, ¿sí? Y yo te voy a decir sangronamente, he estado en Hillsong en Australia, en la Meca. He estado en la Meca, he estado en la iglesia donde nació Hillsong. Y he estado en algunas otras de las iglesias en Australia que son asociadas a Hillsong. No, pero es que ya los australianos ya se evolucionó más. He estado en Hillsong en Londres también, ¿sí? Y he estado en Hillsong en California. Entonces, casi puedo decirles, lo he visto todo. Sangronamente, tírenme sus pedradas si quieren, está bien. Pero lo que quiero ilustrar es que tenemos dones dados por el Espíritu Santo que tenemos que poner al servicio del resto de la iglesia para que la iglesia sea edificada. El propósito de los dones no son medallas para que yo las presuma, ¿sí? Son herramientas que Dios me dio y te dio para que tu vida en Cristo crezca, mejore y florezca, ¿sí? Y conforme a la mamá del Carnaza, Gus no va a estar aquí toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en cómo podernos reproducir en otros. Y uso ese ejemplo nada más el día de hoy, pero los dones que Dios te ha dado para el servicio de la iglesia y para bendecir a los demás, es algo que tienes que pensar, ¿cómo puedo reproducirme en alguien más? ¿Sí? Si diriges un grupo en casa, un grupo de vida, te invito a que estés pensando, ¿cómo? O sea, ¿quién es el siguiente que pueda estar haciendo esto? ¿A quién querrá Dios levantar después de mí? Si diriges un grupo de CR, ¿sí? Y los dirigentes que tenemos en CR son excelentes. El martes tuvimos una reunión maravillosa de CR, dirigida por aquí, Graciela, Fer, Laurita, aquí. Pero esto se tiene que reproducir. Y a lo mejor eres tú quien viene en camino para Dios levantarte. ¿Puedes decir amén? Amigos, somos una casa espiritual. De hecho, hoy orábamos por esto en el parque. Somos una casa espiritual donde habita una familia. Y la idea de una familia es que todos tengamos una participación, que todos contribuyamos, ¿sí? Que no seamos como el hijo de aquel norteño que llegó a su casa. El hijo del norteño dijo, apá, traigo hambre. Y el norteño le dijo, hasta que trajiste algo. Honestamente, no, don Jesús. O sea, que no seamos gente que lo único que traemos sea hambre. En serio. Claro, traemos hambre de la palabra. O sea, está bien, no estoy diciendo olvídate de tener hambre de Dios o hambre de... No, pero la idea es, o sea, es más allá, es para otros, es para reproducirnos, es para hacer a otros. Vayan haciendo discípulos, que fue lo que hizo Jesús, invitando a los suyos a una vida juntos. Y no se limitó Jesús a la enseñanza formal, sino que les enseñó yendo en la vida. Como alguien dijo, Jesús era un maestro peripatético, ¿sí? ¿Qué es un maestro peripatético? ¿Sí? Es la escuela del filósofo Aristóteles, que se dice que Aristóteles caminaba mientras enseñaba. Jesucristo siempre estaba caminando y no estaba encerrado en un salón de clases, sino yendo por la vida, iba haciendo discípulos de los hombres que él había llamado. Es probable que en tu vida personal puedas identificar, ahorita que estamos hablando de esto, puedas identificar a personas que han invertido en tu vida como seguidor de Jesús. Gente que te ha guiado, gente que te ha aconsejado, que te ha escuchado, gente que te ha dirigido y que te ha enseñado, gente que ha estado contigo en tus crisis, que te ha invitado, que te ha educado en la fe.
que ha compartido contigo lo que tiene, poco o mucho, que te ha abierto su corazón, ¿sí? Y decirte, mira, así es mi vida cristiana, estas son mis grietas, pero aquí es donde entra la gracia de Dios a mi vida. Gente que te ha permitido así como que ver hacia adentro de sus vidas. Gente que ha hecho un impacto en tu vida, que te ha animado, que te ha hablado directamente y abiertamente a tu propio corazón. Tal vez tus padres, tus líderes de jóvenes, algún amigo que te guió en la fe o algún modelo de vida de fe y de obediencia. Al pensar en estas personas, podemos estar muy agradecidos, muy agradecidos. Podemos darnos cuenta que todos lo hemos recibido de alguien, lo cual significa que todos podemos dárselo a alguien. ¿Se entiende? Y de esa manera, ser discípulos y hacer discípulos juntos como iglesia, no un individuo. Y es así cuando lo hacemos como iglesia, es así como se seguirá sembrando y multiplicando la fe que se nos ha dado y el buen depósito, como le llamaría el apóstol Pablo, en nuestra generación y en las generaciones venideras. Es así como daremos fruto. Juan Bunyan, lo hemos mencionado últimamente como el autor, y vuelvo a recomendarles esa película, El progreso del peregrino, o el libro si tú quieres leerlo. Juan Bunyan dijo esto: si mi vida es infructífera, no importa quién me alabe. Si mi vida es fructífera, no importa quién me critique. Y a eso estamos llamados, familia, a reproducirnos y a dar fruto en otros. De hecho, en su libro, en El progreso del peregrino, el libro realmente se trata del discipulado, la historia. Y en esta historia deja claro que la madurez cristiana a la que estamos llamados no se trata solo de cruzar la meta y ya, sino de una larga carrera, un maratón que incluye subidas empinadas, la vida cristiana. ¿Te has dado cuenta de eso? Vueltas en el camino, desvíos inesperados, momentos de sorpresa, de misterio y de asombro y de desesperación. Pero también se trata de cómo en las diferentes etapas de la vida del peregrino, ¿sí?, Dios envía personas que vengan y se pongan a un lado y lo acompañen y lo ayudan hasta que el peregrino llega a encontrarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esa persona que se acerca con el desesperado y que se acerca con el necesitado y que se acerca con el débil o el enfermo o lo que tú quieras, esa persona puede ser tú, es lo que Jesús nos está diciendo. Y que como comunidad nos convirtamos más y más en ese tipo de familia, ¿sí? Una casa espiritual donde vive una familia que derrocha ese tipo de amor por Jesús y por los demás. Ser un discípulo, dice Juan Bunyan, de Jesús es un proceso continuo, no un evento aislado. Es una relación, no un ritual, y es una travesía de toda la vida. Eugene Peterson, uno de mis autores favoritos, quien escribió o tradujo, mejor dicho, la Biblia del mensaje, The Message, él tenía una frase. Él decía: el discipulado es una larga obediencia en la misma dirección. Nunca dejas de crecer en ser discípulo de Jesús. Una larga obediencia en la misma dirección. Y eso estamos llamados a hacer. Tampoco tengo problema con los términos, simplemente me ayudan a veces a pensar. No estoy peleado con ningún término que se utiliza en la iglesia hoy, pero mucho se utiliza hoy la frase hacer iglesia. Y está bien, sí. Sin embargo, Jesucristo nos encargó hacer discípulos. Y como alguien dijo muy sabiamente, si haces iglesia, podrías no terminar teniendo discípulos. Si haces discípulos, siempre terminarás teniendo iglesia. Amén. Esto hizo Jesús, eso hicieron los primeros cristianos, eso hizo Pablo, los demás apóstoles salieron a ser discípulos y lo que terminaron haciendo fue plantando iglesias. Hechos 14, 21 al 23, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y los discípulos y los apóstoles llegaban
predicaban el evangelio, hacían discípulos, constituían ancianos, dejaban una iglesia y se iban a la siguiente ciudad a seguir haciéndolo. ¿Sí? Y de aquí podemos ir a la siguiente colonia, o al siguiente municipio, o al sur o al norte. Pero esa es la idea de Jesús, ¿sí? Porque la meta de hacer discípulos no es llenar la iglesia. Esa no es la meta, ¿sí? La meta es llenar la tierra con seguidores de Jesús, fieles, para que ellos vayan y transformen el mundo. Amén. Estamos aquí no para llenar la iglesia, estamos aquí para llenar el mundo. La encomienda desde Adán fue: llenen la tierra. Y Jesús sigue diciéndonos: llenen la tierra de gente que está apasionada por seguir a Jesús, por desarrollar el carácter de Cristo, utilizar sus dones para el servicio de los demás y apasionados por multiplicarse en otros. Vamos a intentar, si se nos da este milagro el día de hoy, de ver un video, ¿sí? Vamos a intentar verlo, porque a veces tratamos y a la hora de la hora el video se nos cae. Pero ya lo has visto, muchos de ustedes lo han visto. Los que no lo han visto, por favor, pónganle toda la atención, ¿sí? Gracias. En esos momentos tensos en la iglesia es cuando un líder sabio dice: voltea con tu hermano y dile que lo amas. Y así distraemos a todo el mundo de esta tensión que se nos viene. Ahí está, listo, wow. Buenísimo, ¿a poco no? O sea, ese video en 2 minutos dice todo el rollo que yo me estaba aventando aquí. Y mucho más. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el primer discurso de Pedro, el maravilloso primer discurso de Pedro, él dice estas palabras en Hechos 2, 32, 33 y 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo resucitó y lo hizo Señor a nuestro Señor Jesucristo y le dio toda autoridad. Y por eso Jesucristo, con toda libertad y autoridad, se presenta con los discípulos y les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dice Jesús,
estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el Cristo resucitado con todo el poder y la autoridad dada en el cielo y en la tierra, el que nos manda y el que nos empodera por su Espíritu Santo para ser discípulos. El mismo Jesús que en Mateo 28 les dice vayan, en Hechos 1 les dice quédense. ¿Quédense a qué? A que experimenten el poder del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo espérate hasta que tengas así una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. No, la idea es la dependencia que tenemos del Espíritu Santo para hacer esto y la promesa que tenemos del Cristo que ha derramado su Espíritu sobre la iglesia. El Evangelio de Mateo, que es el más ordenado de todos, empieza hablándonos que el nombre del Mesías era Emmanuel, Dios con nosotros. Y termina diciéndonos, yo estoy con ustedes todos los días. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es su encomienda, pero también es su empoderamiento a través de la presencia del Espíritu. Familia, quiero animarnos y quiero animarme. Vamos a hacer y a continuar haciendo discípulos. Vamos a continuar enseñando, incluyendo enseñanza. Pero vamos a continuar combinándolo con relaciones. Vamos a seguir aprendiendo cómo hacer discípulos. Y vamos a seguir aprendiendo y preguntando y diciendo cómo podemos ser y hacer discípulos. Para que podamos multiplicar comunidades de seguidores de Jesús que anuncian y que disfrutan la gracia de Dios. Amén. Por eso estamos aquí. Ponte de pie, por favor, ¿sí? Yo quiero invitarte a que tomes un momento con Dios. Cierres tus ojos delante de Dios y hables con Dios si acaso Dios te ha hablado algo hoy. Y digas, Dios, quiero responder a lo que me acabas de decir. Y si Dios te ha dicho, te ha recordado la encomienda de hacer discípulos, o a lo mejor Dios te ha dicho que tengas un corazón agradecido con las personas que han invertido en tu vida, o a lo mejor te ha dicho que es momento de que pienses en quién tú puedes estar haciendo un discípulo. Y le digas a Dios, aquí estoy, Dios. Ábrele tus manos, tu corazón, y dile, Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí en todo este plan eterno de hacer discípulos? Cierra tus ojos tantito y haz una oración personal ahí con Dios. Y le puedas decir a Dios, Señor, yo quiero ser parte de una comunidad, de una iglesia que hace discípulos. Que le digas, Dios, danos el poder de tu Espíritu Santo para ello. A lo mejor es momento de hacer una oración que nada más digas gracias por los que invirtieron en mí, estén aquí o no estén aquí. Pero tal vez es un momento de dirección de Dios para tu vida, de cómo puedes invertir en otros. Que Dios nos guíe. Habla con Dios. Jesús, ven con tu Espíritu y háblanos. Señor, sabemos que estos momentos son solemnes y a la vez de celebración, por el hecho de saber que la voz del cielo tal vez nos ha hablado, Señor. En medio de tanto ruido y distracción, tal vez la voz del cielo te ha hablado. Y digas, yo quiero ser un discípulo, yo quiero desarrollar en mi vida el carácter de Cristo, añadir a mi fe una abundante provisión de excelencia moral, conocimiento. Quiero añadirle a mi fe dominio propio. Quiero añadir a mi fe amor o afecto fraternal. No quiero estar ciego ni con vista corta, Señor. Espíritu Santo, ven, haz tu obra aquí en este lugar, en el corazón que tú sabes que lo necesitas, Señor. Aquí nos disponemos a ti. Yo solo quiero decirte que esta semana, no sé por qué, pero antes de preparar este mensaje, así me vino casi como un rayo a mi corazón. Y dije, Señor, este año y el resto de mi vida, yo quiero hacer tantos discípulos como me lo permitas, Dios. Y después todo esto, y yo quiero invitarte a que pienses así. Señor, yo quiero hacer tantos discípulos como me concedas hacer, Señor, por tu Espíritu Santo. Disponte a Dios. Si necesitas pasarte aquí al frente y que alguien ore por ti, hazlo así.
si necesitas quedarte en tu lugar parado, si quieres hincarte en tu lugar, lo que tú quieras, en la manera en la que tú puedas hablar con Dios y experimentar a Dios. Tenemos generaciones de jóvenes, de adolescentes, de niños que vienen detrás de nosotros, que podamos ser ejemplo de fe y obediencia, llevando el aroma de Cristo, como dice Pablo, por todos lados llevando el aroma de Cristo. Que donde nos paremos se perciba, se huela el aroma de Cristo. No el aroma de una religión. La religión apesta, perdónenme que lo diga así. El aroma delicioso de Cristo. La religión repele a la gente. El aroma de Cristo los atrae. Que así seamos, Jesús. Que así seamos, Dios. Nos disponemos a ti, Señor. Haz tu obra, Espíritu de Dios, en nosotros.